Muy buenos días, damos inicio a esta sesión de hoy, 25 de mayo de 2024, del curso de Economía Internacional. Sí. Vamos a comenzar el día de hoy viendo algunos fundamentos de economía. Tenemos acá, me dicen por favor si va avanzando las diapositivas, porque he tenido algunos problemas con el mix, que no me avanzan las diapositivas a medida que voy pasando la presentación. Entonces, este es el programa general del curso. Tenemos en primer lugar fundamentos de economía, introducción a la economía internacional. Luego el modelo de las ventajas comparativas, que es nuevecito, es del siglo XVIII por ahí, planteado por, primero el modelo de las ventajas absolutas, planteado por Adam Smith, posteriormente de la ventaja comparativa, planteado por David Ricardo, y posteriormente ya unos cuantos años después, el modelo de... Unos cuantos años después apareció el modelo de Porter, que habla de las ventajas competitivas. Escucho un poco de ruido de fondo por allí. Sí, alguien tiene el micrófono abierto. Sí, por favor, quien tenga el micrófono abierto, le solicito que por favor lo apague. Tengan todos los micrófonos. No sé cómo admitir ahora. Admitir. Voy a dejarlo así porque tengo problemas de que no avanza. Posteriormente tenemos el modelo de Heckscher-Ohlin, que es un modelo de los años 40, de los años 50, que plantea de qué maneras, cómo se realizan los intercambios comerciales entre dos naciones diferentes, porque el modelo de la ventaja comparativa, el modelo de la ventaja absoluta, es de los economistas clásicos. Ya este modelo, que es un poco más moderno, introduce otros conceptos que no consideraron los economistas clásicos. Luego tenemos lo que son los controles en el comercio internacional. Tenemos indicadores básicos de macroeconomía, que lo he definido así porque está, digamos que como suelto a lo largo del curso, aparecen una serie de elementos que son de interés en economía internacional. Por ejemplo, aparecen conceptos como la balanza de pago, aparecen conceptos como la relación de intercambio, la tasa de cambio entre dos monedas diferentes, el Producto Interno Bruto, lo que es la demanda agregada. Entonces, todo eso forma parte de la economía internacional y lo vamos a ver entonces organizado, sintetizado en el módulo, como tema número 6. Y por último, integración económica y teoría de las uniones aduaneras, que es un tema fascinante. Digamos que es el resumen de todo lo que se ha visto anteriormente. Porque al fin y al cabo, el objetivo de la economía internacional, el objetivo fundamental es vender, propiciar el comercio internacional entre dos países. Y la otra rama es la de las finanzas internacionales. La evaluación en esta asignatura tenemos casos prácticos por un 20%, exámenes parciales un 50% y un proyecto final de 30%. Los exámenes son parciales, no hay final. Es decir, a la mitad del curso se tiene un parcial, a la otra mitad se tiene otro parcial. Sin embargo, yo les comento que todas las asignaturas son acumulativas en el sentido que todo lo que aprendemos es soporte de los temas posteriores. O sea, así como es, por ejemplo, cuando ustedes egresen Dios primero, van a ser licenciados con una formación integral, de tal manera que van a ir a lo largo de su formación, van adquiriendo una serie de competencias que le van a permitir, pues, después desempeñarse en el mercado laboral. Entonces, así pasa también con las asignaturas. Entonces, ahora sí, entrando en materia, ya esta definición de economía yo la planteé a grosso modo la semana pasada, entendiéndola como una ciencia social. Y es ciencia al mismo nivel que es la matemática, que es la física, que es la química. La única diferencia es que no es una ciencia exacta, aunque es una ciencia que tiene contenido numérico y bastante, créanme que tiene bastante contenido numérico. Decimos que es una ciencia social. Decimos que es una ciencia social, ¿por qué? Porque afecta a las poblaciones. Entonces, los sujetos que aparecen en la economía, los sujetos de estudio, son personas. Entonces, y además de eso, por su mismo fin,
en la economía estudia la optimización de los recursos escasos para satisfacer las necesidades de la población, que son infinitas. Ahora bien, ¿por qué los recursos son escasos y las necesidades son infinitas? En el caso de los recursos naturales, tenemos que muchos son no renovables. Por ejemplo, cuando talamos un árbol, ese árbol talado se quedó, no vuelve a nacer. Cuando explotamos una mina y la mina se agota el yacimiento, ya se acabó. Cuando se acaba el petróleo, se acabó. Pero también puede pasar que, como ha pasado, como ha sucedido, mejor dicho, con algunas especies de animales, cuando ha habido una caza indiscriminada, desaparecen las especies. Por ejemplo, antes de la colonización del oeste americano, esa gran conquista, esos eran tierras, digamos, baldías, tierras en estado natural, donde los indígenas, los Sioux, los Comanches, los Apaches, todas esas tribus que uno escucha mencionar por ahí, estaban tranquilos y vivían, entre otras cosas, de la recolección, la caza y la pesca. Iban, pescaban, recogían algunos frutos, porque tenían muy poco cultivo realmente. Y cazaban esos grandes animales, los bisontes, conocidos también como búfalos, bueno, para abastecerse de carne y piel. Cuando apareció el hombre blanco y fue arrinconando a las tribus indígenas a las reservaciones, se dio una caza indiscriminada de búfalos, por ejemplo, y esa especie casi que desapareció. Y así ha pasado con muchas especies, que uno ve que ya hoy en día, pues ya murieron. También sucede que cuando se contaminan los recursos, ya se degradaron, ya el uso no es igual. Yo recordaba hace un par de días atrás que si no se hubiera contaminado, por ejemplo, los ríos de la ciudad de Panamá, no tuviéramos una gran cantidad de agua disponible cerca, el río Juan Díaz, que es un río importante. No hubiera permitido, por supuesto, abastecer el consumo de agua que tiene hoy en día la ciudad de Panamá, pero hubiera ayudado bastante. Y así sucesivamente, si uno va viendo, uno ve que dependemos mucho de lo que es la cuenca del canal. Y eso realmente no está bien, porque aparte de que ya el canal como obra, hace 100 años atrás, constituyó un impacto ambiental gigantesco, que hoy en día, pues, creo que hubiera tenido un poco más de presión por parte de los ambientalistas, pero hace 100 años no lo hubo. Definitivamente es un negocio rentable. Pero entonces hemos ido contaminando una gran cantidad de ríos. Si uno va desde Panamá hasta Pacora, uno ve que casi todos esos ríos están contaminados, salvo el río Pacora, que ya está también por ahí en peligro. Pero si uno sigue hacia el otro lado, uno ve que todos esos ríos de Panamá Oeste en su mayoría están contaminados. Entonces nos hemos hecho más dependientes del agua de la cuenca del canal. Y por ejemplo, inclusive el río Caimito, que es un río importante en Panamá Oeste, donde están las tomas todavía el agua es potabilizable, pero ya donde está el salto, el chorro de la chorrera, que fue lo que le dio nombre a la chorrera, ya eso está contaminado también. Y es muy lamentable porque es un lugar muy bonito, muy interesante, que si no estuviera contaminado, pues imagínense un lugar en el centro de la ciudad que uno pudiera ir a darse un baño y pasar una tarde tranquila y no tener que ir tan lejos. Bueno, fuera muy bueno. Entonces, allí sencillamente ese recurso pues sencillamente ya está agotado, a menos que, ahí viene la parte interesante, a menos que se emprendan acciones importantes de rehabilitación de ese río, es decir, una gran cantidad de plantas de tratamiento para todas las barreras que descargan indiscriminadamente hacia el río Caimito. Entonces algún día pudiéramos devolver la belleza a la zona y aprovechar el chorro de la chorrera con fines turísticos. No sé si yo no creo que la gente de turismo no ve esta asignatura, pero mira que fuera muy interesante. Pues vas, te pasas el rato allí, te das un chapuzón y pasas un rato agradable, diferente, y le das también oportunidades de empleo a la gente de esas comunidades que están en los alrededores. También tenemos que la mano de obra es limitada. Ustedes dirán, ¿cómo que la mano de obra es limitada? La mano de obra, es decir, la cantidad de trabajadores es limitada porque existe un máximo que usted puede contratar. Usted no tiene infinito dinero para contratar infinitos trabajadores. Además de eso, existe una ley que es la ley de los rendimientos decrecientes. De manera que cuando existe una gran cantidad de trabajadores que supera lo que es una cantidad óptima,
ya la productividad disminuye porque los trabajadores lo que hacen es tener conflictos entre sí. Y fuera de todo eso, tenemos que las necesidades crecen cada día. Si ustedes son suficientemente curiosos y cuando han ido a la casa de sus abuelos o sus bisabuelos, si tuvieron esa dicha de conocer a sus bisabuelos, vieron que en las casas había muy pocos tomacorrientes. En las casas había un tomacorriente por habitación. Pero claro, en esa época, en los años 50, en los años 60, yo conocí casas desde esa época, no había tantos aparatos eléctricos como hoy en día. No había televisor en cada cuarto y por supuesto mucho menos lácteos, computadoras, celulares, equipos de sonido, bocinas, nada de eso existía. Entonces, había muy pocos tomacorrientes en las habitaciones, para un ventilador y ya está. Entonces, continuando por acá. Tenemos acá, en primer lugar, una imagen del señor Adam Smith, quien es considerado un economista clásico y el padre del capitalismo. Estamos hablando de 1776, cuando él escribió ese libro llamado La riqueza de las naciones. Es considerado el primer economista clásico, fundador de la economía moderna, pero no el primer economista. El primer economista del cual yo tuve conocimiento por ahí, aunque ha habido, posible que haya habido otros anteriores, aparece en la Biblia. El primer economista, uno se llamaba José. No sé si conocen esa historia de que el faraón de Egipto tuvo un sueño y entonces él soñó, tuvo dos sueños que significaban lo mismo, que iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez, las vacas, conocido hoy en día como las vacas gordas y la vaca flaca. José interpretó el sueño y la respuesta que le dio es una respuesta que da un buen economista. Hay que guardar en la época de abundancia para poder afrontar la escasez. Entonces, en términos modernos, lo que hizo José fue proponerle al faraón un fondo de estabilización macroeconómica, conocido hoy en día, por ejemplo, en Panamá como Fondo de Ahorro de Panamá, que supuestamente ese dinero hay que guardar en la época de vacas gordas para tener entonces para la época de vacas flacas e invertir ese dinero en el mercado internacional para tener buenos rendimientos. Entonces, la actividad económica se ejerce cuando existe la interacción de 3 factores de producción según Adam Smith. Adam Smith hablaba del capital, que ustedes saben lo que es el capital. Es el dinero, son los edificios, es la maquinaria. Eso es el capital. La tierra, no solamente los terrenos. Cuando hablamos de tierra, nos referimos a los insumos, a las materias primas. Tierra, porque en esa época había una economía fuertemente agrícola, y aunque ya existían las primeras industrias eran industrias textiles. Las máquinas de vapor en Inglaterra, ahí estuvo el pin-gin y todo eso. Denme un segundo que voy a conectar el cargador. Acá estamos nuevamente. Entonces, esas eran las primeras máquinas a vapor, eran para producir telas. Telas a partir de algodones. Pasó algo interesante. Tradicionalmente, Inglaterra, que fue donde se originó la revolución industrial, había sido productor de telas, pero de telas de lana. Que la tela de lana de oveja es una de las mejores telas que han existido en todos los tiempos. Pero a raíz de todo este proceso de industrialización, se hizo barato producir telas de algodón. Entonces el algodón era más barato. Imagínense, el algodón que hoy en día es una tela tan cara, era hasta hace poco, cuando yo estaba niño, el algodón era la ropa del diario, las camisas del diario eran las camisas de algodón, porque las camisas finas eran las de seda. Y si ustedes observan los trajes que usaban sus abuelos, los trajes de gala, saco y corbata, muchos eran de lana o casimir inglés, pero los más finos siempre han sido los trajes de lana. Y ustedes preguntan a los sastres que saben de eso. La mejor tela para hacer abrigos y trajes para caballeros es la de lana. Y por supuesto, el último factor es el trabajo, la mano de obra. Si no hay trabajadores para operar las máquinas, si no hay trabajadores para recoger las cosechas, sencillamente no hay nada. Entonces, esto desde el punto de vista clásico. Hoy en día se añade un cuarto factor, que es la capacidad empresarial, la capacidad de gestión. Entonces, bueno, esto ya lo comentamos, que Adam Smith es considerado el padre del capitalismo moderno,
Él incluye conceptos interesantes como la división del trabajo, la libre competencia y la mano invisible del mercado. Cuando hablamos de la división del trabajo, es la división y especialización del trabajo que tampoco fue que él introduce ese concepto allí, pero ese concepto ya existía. El concepto de división del trabajo y organización ya existía. Y un ejemplo claro está en el Éxodo. En el Éxodo, cuando el pueblo egipcio, el pueblo judío sale de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, que atravesaron el Mar Rojo y todo aquello. Entonces, Moisés tenía que escuchar los conflictos entre la gente. Entonces, eso era muy complicado para él. Entonces, el suegro de él, que era un tipo inteligente, le dijo: Moisés, tú tienes que entrenar a una gente para que te ayude, tienes que delegar. Entonces, en términos modernos, división del trabajo y delegación de funciones, que es lo que hoy en día llaman empowerment, que es un término espantoso porque es un anglicismo bárbaro, un barbarismo. Cuando hablamos de libre competencia, quiere decir que cualquier productor, cualquier comerciante puede participar en el mercado, colocar sus productos sin que los peces grandes se coman a los peces pequeños. Eso es lo que significa eso. Y la mano invisible del mercado es que el mercado es capaz de regular a través de los mecanismos de oferta y demanda los precios de los productos, la producción y todas las demás variables económicas. Eso es en lo que creen los economistas libertarios, como el presidente argentino Javier Milei. Entonces, el hombre aprovechado, no sé si se cambió o no se cambió. No se ha cambiado, entonces ahora sí. Tengo que estar en ese tira y jala para que no sé qué problema tiene el mix. El hombre ha aprovechado los recursos naturales para tener sus necesidades básicas desde su aparición sobre la faz de la Tierra. Eso lo dijo más o menos este señor que está aquí, que fue premio Nobel de Economía, Robert Solow. Entonces, claro, cuando el hombre apareció sobre la faz de la tierra, en el jardín de Edén, ¿qué hacía Adán? Pues cazaba, pescaba y recolectaba. Hasta que, como desobedeció, le dijeron: comerás con el sudor de tu frente, y tuvo que seguir haciendo lo mismo, pero con más dificultad. Solow también decía que la humanidad ha estado agotando los recursos naturales no renovables desde el momento en que el hombre de las cavernas talló la primera piedra. Y esto continuará por mucho tiempo. Es decir, el hombre siempre ha buscado los recursos, ¿dónde? En la naturaleza. Eso apareció allí como un regalo de Dios para que nosotros lo aprovechemos y sepamos aprovecharlo y sepamos darle un uso sostenible. Es decir, que nosotros hoy en día no malgastemos todos los recursos y no quede nada para las generaciones futuras. Desde una perspectiva histórica, para Smith, los recursos naturales son el factor de producción tierra. Para Malthus, que fue otro economista clásico, los recursos crecen en forma aritmética, es decir, poco a poco. Y la población crece de forma geométrica. Cuando hablamos de que es una forma aritmética, es lineal, una línea recta. En cambio, que cuando hablamos de forma geométrica, es que es exponencial. Entonces, de acuerdo a este planteamiento de Malthus, es lo que llaman los economistas la trampa malthusiana, llegará un momento que la población va a morir de hambre. Y eso más o menos pasaba hasta que apareció la revolución industrial. La población se mantuvo más o menos estable a lo largo del tiempo, con tasas de crecimiento muy bajas y con tasas, lo que hoy en día ya llamamos PIB, Producto Interno Bruto. El PIB era más o menos estable. Entonces, ¿qué pasaba? En las épocas de expansión, que había mucho trabajo, las familias crecían, tenían más hijos. Pero después, ¿qué pasaba? Cuando pasaba ese ciclo y venía época de escasez, la gente comenzaba a morirse de hambre y comenzabas todo el tiempo, o sea, estabas como una onda senoidal. Subías y bajabas, pero siempre no había mayor crecimiento. La población estaba estancada. Eso fue hasta el siglo XVIII con la Revolución Industrial. ¿Por qué? Pues con la Revolución Industrial la producción se intensificó. No solamente fueron telares, comenzó a aparecer las primeras innovaciones agrícolas, las mejoras agrícolas como el arado pesado para mejorar los cultivos, los primeros sistemas de riego, o sea, mejoras que permitieron que la agricultura incrementara
los rendimientos. ¿Por qué? Porque ¿qué se hacía? Inicialmente era, mira, estas son las tierras buenas y las tierras buenas dan buenos rendimientos. Pero a medida que las tierras buenas se iban agotando y tú necesitabas cultivar las tierras más estériles, las menos fértiles, el rendimiento por hectárea iba disminuyendo porque no solamente tenías buenas cosechas en las tierras buenas, pero en las tierras malas tenías unos volúmenes de cosecha más bajos. Entonces, cuando sacabas el global, tenías que el rendimiento iba disminuyendo. Pero, ¿qué pasó? Cuando se inventaron los sistemas de riego, cuando se comenzaron a utilizar fertilizantes y todo aquello, tú lograste mejorar el rendimiento de la tierra. Y también, cuando usas mejores maquinarias, mejores herramientas agrícolas, tú vas mejorando la productividad en horas hombre. Entonces, gracias a la revolución industrial se logró romper esa trampa maltusiana en la cual la población tenía unos controles naturales y también había las epidemias, las pandemias y todo aquello, porque la pandemia no solamente fue esta del COVID que vivimos hace poco, que si la peste bubónica, la peste negra, la gripe española, que si una gran cantidad de epidemias que también diezmaban a la población. Y por supuesto, a eso hay que sumarle los avances en la medicina y en las condiciones de asepsia. Por ejemplo, en el siglo XIX, mucha gente moría de cólera. ¿Por qué? Porque no habían buenos sistemas de alcantarillado. Sobre todo, por ejemplo, en Londres. Londres, que en ese momento, en el siglo XIX, era la ciudad más importante del mundo, era la capital del Imperio Británico. Descargaba todas las aguas residuales al río Támesis, y el río Támesis lo contaminaron. Entonces, era un problema grande de salud pública. Entonces, después hicieron unas grandes obras de alcantarillado y poco a poco el río se fue recuperando. Hoy en día todavía es un río. Hoy en día es un río limpio, aunque también tuvo, después de la Segunda Guerra Mundial, lo volvieron a contaminar y después lo descontaminaron. Así está. Un ciclo de sube y baja. Entonces, las mejoras en los sistemas de abastecimiento de agua potable, un incremento en la disponibilidad de alimentos y a menor precio, aunque ustedes no lo crean, y encima las mejoras en salud contribuyeron para que se rompiera la trampa maltusiana y la población creciera, se diera lo que se llama la expansión demográfica o la transición demográfica. Entonces ya la gente no tenía tantos niños porque teniendo 2 o 3 hijos, que es lo que ustedes ven hoy en día en Europa, que es una población envejecida, teniendo 2 o 3 niños, esos niños se iban a vivir. Antes tenían 8 y sobrevivían 2. O sea, tú tenías nada más que 2 niños, los puedes alimentar bien, los puedes educar bien y poco a poco se dio ese fenómeno que convirtió entonces a los países europeos en países desarrollados como son hoy en día. Entonces, otro economista clásico que era David Ricardo, el mismo que puso el concepto de ventaja comparativa, él decía que el crecimiento económico terminaría debido a la escasez de recursos naturales. Mientras que Gibbons, que fue otro economista clásico, afirmó que el problema central de la ciencia económica es la asignación óptima de recursos, y con esto me quedo con esta definición. En economía hay que ver cómo se hace una asignación óptima de recursos. Ojo, las asignaciones óptimas serán óptimas desde el punto de vista económico, serán eficientes desde el punto de vista económico, pero a veces no son las más justas, contradictoriamente. Existió después otra corriente que fue la de los utilitaristas. Los utilitaristas indican que las acciones de los individuos están orientadas a maximizar la utilidad. ¿Y la utilidad cuál es? Satisfacer las preferencias de un individuo. Eso de acuerdo eso es otra teoría económica, la teoría de la utilidad. Teoría de la utilidad ordinal, teoría de la utilidad cardinal. Ya un poco más adelante, Hotelling, en 1931, apunta que la desaparición mundial de las fuentes de minerales, bosques y otros activos no renovables ha conducido a la demanda de regulaciones para su explotación. Hotelling fue una persona increíble. Hotelling fue uno de los primeros economistas que mostró una preocupación seria por los recursos naturales. Hotelling decía, en los años 30, que como hemos recibido esos recursos como una herencia, los hemos malbaratado y que los estamos explotando haciendo un uso ineficiente de los mismos. Entonces, él, a raíz de esa reflexión, fue que dijo esto último que acabo de señalar, que hay que tener estrictas regulaciones para que la explotación no sea desastrosa y nos quedemos sin ese recurso.
Ya posteriormente, en los años 70 y 80, cuando ya el capitalismo estaba en su época dorada. El capitalismo tuvo una época dorada desde 1945, cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, hasta 1973 más o menos, que es cuando se eliminó la libre convertibilidad del dólar en oro. Entonces, el presidente Nixon dijo, señores, se acabó, ya el dólar ya no es convertible en oro. Entonces, en esa época también comenzaron a incrementarse las preocupaciones por la humanidad, por la ecología, por los recursos naturales. Entonces, cuando aparece el Club de Roma, un grupo de personas que, preocupados por el tema ambiental, comenzaron a producir literatura en ese sentido. Y posteriormente la ONU, en los 80, ya exactamente para 1986, llamó a la primera ministra de Noruega, que se llamaba en esa época Gro Harlem Brundtland. Y entonces ella lideró una comisión que produjo un documento muy interesante llamado Nuestro Futuro Común, y se introduce el concepto de desarrollo sostenible. Entonces, este concepto de desarrollo sostenible indica que tenemos que satisfacer las necesidades actuales sin poner en tela de juicio, sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Para Samuelson, que fue el segundo premio Nobel de Economía, fue el profesor Samuelson. Él decía que la ciencia económica analiza los costos y beneficios derivados de la mejora de los patrones de distribución de los recursos. Entonces, con esto, él plantea también el problema de la temporalidad. ¿Hago uso actual o futuro de un recurso natural? De esta manera, se entiende que la sociedad debe efectuar procesos de decisión en los cuales se satisfagan la mayor cantidad posible de necesidades mediante una utilización óptima de los recursos disponibles, es decir, obtener el mayor grado de bienestar posible con esos recursos escasos. Eso lo dice el profesor Riera, y eso equivale a optimizar la escasez, como dice el profesor Romero, que son autores en el tema de la economía y los recursos naturales. He entendido entonces ese tema de los recursos y el ambiente y todo aquello. Vemos que la economía fue dividida por el señor Keynes en dos grandes ramas. La primera es la rama de la microeconomía, y micro es pequeño, así como un microbio es algo pequeñito. Microeconomía es la economía a nivel micro, a nivel pequeño. Entonces, en ese nivel se analizan los agentes económicos individuales, es decir, los consumidores, los productores, los inversionistas, las empresas y los trabajadores. Entonces ahí estudiamos temas de precios, de costos, de utilidad, de oferta, de demanda, de preferencias del consumidor, que es sumamente importante, y equilibrio del mercado. Entonces allí aparece una serie de teorías que pretenden explicar el comportamiento de un consumidor. Entonces nos dicen que un consumidor trata siempre de maximizar su utilidad, y que la utilidad está también relacionada con las preferencias. Entonces, por ejemplo, las preferencias de cada quien varían, y esas preferencias están condicionadas por los recursos que usted tenga. Entonces, al final, un buen tomador de decisiones lo que hace es que, con base a la restricción presupuestaria que tenga, pues si la persona gana $1,000 al mes, no puede gastar 2,000, o no debería gastar 2,000. Entonces, con base a esas restricciones presupuestarias, la persona tiene ¿Qué, mi amor? ¿Qué, hija mía? Hay un ¿Qué? micrófono por ahí abierto. A ver si yo lo puedo cerrar. Entonces, buenos días. Entonces, tomando como base mis ingresos, es que yo puedo satisfacer esas necesidades que son infinitas. Entonces, tengo que comprar una buena cesta de bienes y servicios que me permitan satisfacer las necesidades básicas. ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, una cesta de consumo de un trabajador puede ser el alquiler o la cuota de la vivienda, los servicios, la comida, la educación de sus hijos
el costo de combustible, la cuota del carro y todo eso. Fíjense que eso es una cesta básica. De repente la persona lo que le da es para eso. No le da, por ejemplo, para recreación, ni para viajar al exterior, ni para más nada. Si ese consumidor tiene mayores ingresos, podrá incluir otros bienes en la cesta. Y a medida que incluye bienes en la cesta, puede sacar otros, porque, por ejemplo, claro, y eso también influye en los hábitos y las preferencias. A una persona que no le guste comer pollo, y coma pollo por necesidad, porque es la proteína más barata. Bueno, la primera es el huevo, la segunda es el pollo, pero el huevo para el desayuno, si acaso. Para el almuerzo no le gusta su muslito, su pechuguita, su encuentro. Pero si a esa persona no le gusta el pollo y lo come por obligación, porque es la única fuente de carne que puede, proteína animal que puede consumir, entonces cuando tenga mejores recursos, a lo mejor lo cambia por pavo, o lo cambia por pescado, o lo cambia por puerco, o lo cambia sencillamente por carne de res. Pero en eso incide también sus gustos alimenticios. Ahora una persona, un vegetariano, ¿cómo hace? Bueno, no come carne, no solamente porque no pueda económicamente, sino porque no le gusta. Y así sucesivamente. Una persona que sea insulino dependiente sacrificará cualquier bien, cualquier servicio, menos la insulina. De repente no puedo comprar unos zapatos, no me los compro. No puedo comprarme un abrigo, no me lo compro. Tengo que andar en el autobús, ando en el autobús porque vendí el carro, pero no puedo dejar de comprar la insulina, ni los medicamentos de la hipertensión. Entonces, como vemos allí, se unen las preferencias, las necesidades y también entonces la restricción presupuestaria. Y eso creo que nos pasa a toditos nosotros. En la macroeconomía se estudia el fenómeno económico a nivel macro, la región o el país. Entonces ahí consideramos indicadores como la inflación, el Producto Interno Bruto, el desempleo, la balanza de pagos, el tipo de cambio, el ingreso total, el déficit fiscal. Un concepto que no incluyo yo aquí, pero que es que tiene que ver con el salario, la curva de fijación de precios, la curva de fijación de salarios, perdón. La curva de fijación de salario, lo que es el ingreso real. Es decir, el ingreso nominal, el ingreso en términos monetarios de una persona entre la cantidad de bienes y servicios que puede comprar. Entonces, cuando suben los precios en la economía, el salario real, por supuesto, disminuye. El señor que vemos acá, que es John Maynard Keynes, tuvo notoriedad en la década de los 30 al sostener que el gasto público estimula la demanda agregada y de esta manera aumenta la producción, inversión y empleo. Pero este gasto público hay que entenderlo con cuidado, porque la interpretación que le damos a algunos seguidores de Keynes es que es gasto público, pero de inversión, infraestructura, proyectos, servicios sociales. No es abultar planillas, no es pagar subsidios, no, eso no es. Pues lo que queremos es aumentar la producción. ¿Cómo aumenta uno la producción? Haciendo inversiones en industria. La inversión, eso se logra, por ejemplo, también con políticas fiscales. Y el empleo, tienes que darle trabajo a la gente, pero no trabajo burocrático, no aumentando la planilla. Y la demanda agregada, que es un concepto que se utiliza para medir el PIB, es la suma de los gastos en bienes y servicios que un consumidor está dispuesto a comprar a un precio determinado. Eso cuando se mide el PIB en función del gasto. Las empresas, que son un agente económico muy importante, ejercen actividades económicas. Ejemplo, para contribuir de forma sostenible a la prosperidad de Panamá, a través de nuestro valioso equipo humano, conectando la producción con los mercados globales para aportar valor a nuestros clientes. Ahí se ve entonces la vocación de Panamá como país de logística, que siempre ha sido un país de logística. Pero ahora pregunto yo aquí, y voy a disminuir. ¿Podemos seguir siendo un país de logística o tenemos que diversificar la economía y convertirnos en un exportador de bienes agrícolas, por ejemplo, y de manufacturas? ¿Qué opinan ustedes? No todos a la vez, por favor. Y si no me di a entender, repito la pregunta. Hasta ahora, Panamá se ha caracterizado por ser un país logístico, un país de paso. ¿Se puede seguir manteniendo ese modelo económico o es necesario
diversificar la economía y convertirnos en un país exportador de bienes agrícolas y de manufacturas. Escucho sus opiniones. Voy a comenzar con las dos personas que tengo en el salón de clase porque ustedes no se quieren conectar. ¿Será válido o no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, es válido. ¿Es que es válido? Es válido que desarrollemos alguna otra estructura de economía, de desarrollo. Sí. Muy bien, muchas gracias por su Claro, aporte. buenos días, profesor. Claro que Buenos sí, días. así ayudamos a la mano de obra panameña, que no solamente, digamos que distribuiría en Panamá, en el sentido agricultor, que muchas de las compañías o de los agricultores no son tomados en cuenta y traemos productos que se cosechan en Panamá, pero los preferimos traer de forma extranjera en vez de nosotros ser unos o sea, exportadores a nivel mundial, ya que nuestro país es rico en naturaleza, en Exactamente. tierras fértiles, en diversidad de frutos, de vegetales y demás. O sea, somos un país bastante completo como para poder exportar. Sin embargo, no tomamos esa parte en cuenta, no tomamos la mano de obra agricultora como importante y la explotamos o los ayudamos a que ellos se enriquezcan de esa forma. Muy bien, muchas gracias. Por allá. Buenos días, profesor. No solamente podemos explotar el recurso, como dijo la compañera, de la agricultura como tal, sino también tenemos el recurso turístico. Panamá, al ser un país geográficamente, tanto que comparte el Pacífico como el Atlántico, tenemos la gran virtud de poder explotarlo. Y no solo eso, sino que es el istmo, es el host de toda Latinoamérica. Por ende, turísticamente también tenemos un recurso que podemos incluirlo dentro de nuestro PIB. Muy bien, muchas gracias por tu aporte. Definitivamente es cierto, totalmente de acuerdo. Fíjense que nuestros vecinos, los ticos, ellos explotan muy bien esa parte. El país más turístico de América es los Estados Unidos de América, es el más grande también. Bueno, no es el más grande es Canadá. Después tenemos México, que es un país muy fuerte en turismo, y después aparece Costa Rica como un país bien fuerte en turismo. Y saben, digamos que los atractivos naturales de Costa Rica son similares a los de Panamá. Costa Rica me pareció a mí es un país muy caro, de verdad, sumamente caro. No es un país que se caracteriza por tener buena infraestructura. Nosotros nos quedamos en la infraestructura aquí de Panamá, pero resulta que nosotros podemos ir desde Panamá hasta Paso Canoa por la vía interamericana con las deficiencias que tenga, que pues, no nos vamos a negar, porque sobre todo porque aunque es una vía ancha de 2 carriles, esos controles de velocidad son un fastidio. Y bueno, el estado en general de la carretera. Pero Costa Rica no tiene eso. Las carreteras de Costa Rica son bien malas, por cierto. Como es una carretera de solamente 2 carriles. Costa Rica parece mentira, pero, y disculpe que le interrumpe, que el área central, lo que es San José, Santa Ana, que se supone que es la ciudad, que vendría siendo para nosotros, digamos, calle 50 y demás, es como viajar chorrera interno, o sea, son 2 vías y realmente 2 vías muy emparchadas, o sea, no es como lo bonito de transitar en una ciudad. Bueno, aparte de que Costa Rica es muy naturaleza, pero sí se siente en la ciudad como manejar en un pueblo de Panamá, literalmente. Yo soy de Chorrera y manejar como chorrera interno, porque ni siquiera Sí. autopista es Costa Verde. Es como manejar y las calles malísimas, nada lisas. Eso sí es cierto, nada lisas, nada. O sea, uno se siente literal como en el interior, estando No, literal en San José, que es el centro. y aparte de eso no hay edificios grandes tampoco. O sea que el skyline que llaman, pues no es, digamos, que atractivo. Tiene muchas cosas Correcto. atractivas, pero esas bellezas naturales también las tiene Panamá. Pero ellos sí le sacan jugo. Desde que tú llegas al aeropuerto Juan Santa María, que es el aeropuerto de Costa Rica, te ves en el país. No sé, pero ¿qué tienen los ticos que no tenemos nosotros? Bueno, que promocionan y prestan un excelente servicio turístico. Eso tienen ellos. Y les comento que el transporte de ellos tampoco es muy bueno. El transporte en la ciudad de San José es un desastre, el transporte público. No hay una ruta como la del Metrobús, pero bueno. Me gusta. Aunque vayan ambos. Tenemos otro micrófono abierto, por favor, Giselle. Marín, Financial District, Marín, Calvache.
Entonces sí es válido. Bueno, eso último que tenemos allí, ese último párrafo, corresponde a la misión de una institución emblemática de Panamá que se llama ACP. Si una empresa no produce ganancias, no es rentable y por ende no es sostenible en el tiempo. Por ello hay que tener bien clara la misión de una empresa, el objetivo de una empresa. La misión es el objetivo, razón de ser. Entonces la ACP tiene su misión bien clara. Y ahora hago aquí una acotación. Cualquier institución tiene que dar ganancia, así su objeto no sea fines de lucro. ¿Por qué? Porque cualquier institución que esté siempre en pérdida va a desaparecer. Así cuentan con el presupuesto del Estado. Este es un concepto de empresa o firma como una unidad técnica en la cual se producen bienes y servicios, mientras que el emprendedor, dueño o gerente decide cuánto y cómo, qué bienes van a producir y qué hará con las ganancias o pérdidas. Si las empresas tienen como función organizar un proceso productivo y los empresarios son los que toman la decisión, entonces es necesario definir una función de producción. Y una función de producción, más allá de la matemática que está acá, que a veces la gente cuando ve una ecuación se asusta y todo aquello, lo que quiere explicar es que la cantidad de bienes y servicios que usted produce es función de los insumos que usted tiene. Si usted, por ejemplo, quiere prestar un servicio educativo como que se presta acá, usted necesita salones, necesita recursos didácticos y necesita recursos humanos, es decir, profesor. Pero si en un salón hay 25 sillas y está diseñado para 25 alumnos, usted solamente puede recibir 25 alumnos. Por tanto, el servicio que usted se presta en ese caso, que es la educación, servicio educativo para 25 alumnos, está limitado que solamente son 25 alumnos porque es la capacidad que tienen sus aulas de clase. Y si también los insumos que tenemos es solamente para dictar economía, ingeniería y negocios internacionales, son 3 carreras que usted va a dictar. Ya está, usted no puede ponerse a dictar medicina, sociología, si no tiene recursos para eso, si no tiene los insumos para eso. Y dentro de los insumos, por ejemplo, está la certificación de la CTDA, por ejemplo. También es importante definir una función de utilidad y nosotros sabemos empíricamente que una función de utilidad es ingreso menos costo. Entonces, el costo, si ya vieron contabilidad o si alguna vez le explicaron contabilidad, se puede discriminar en 2 costos, el costo variable y el costo fijo. El costo variable es un costo que depende de las unidades producidas y el costo fijo es un costo que no depende de la producción. Usted tiene, por ejemplo, una industria, un restaurante, y usted venda o no venda, abra o no abra, usted tiene que pagar alquiler. Eso es un costo fijo. Hay salarios, una parte de los salarios se considera costo fijo, porque usted contrata a una persona por 8 horas, son 8 horas que usted le va a pagar, eso es un salario fijo. ¿Cuándo varía? Cuando hay horas extras. Mira, quédate 2 horas más el día de hoy porque yo necesito que trabajemos un sobretiempo para sacar esta producción. Entonces, esas 2 horas vienen a ser entonces un costo variable. Entonces, entendiendo eso, que el costo se define de esa manera, vamos entonces a definir la utilidad. Sencillamente como ingreso menos costo. Entonces, el ingreso es el precio de venta por la cantidad de bienes que usted produjo. Y recordemos que esa cantidad de bienes que hayamos llamado Q en la diapositiva anterior es función de los insumos que usted produjo. Entonces, al precio de venta, que depende de los insumos que usted tiene, usted le resta los costos fijos y los costos variables. Y eso es la utilidad. Y sabemos que cuando tenemos una utilidad positiva, tenemos ganancias. Y después de eso entonces viene el Estado y nos quita un 35% impuesto sobre la renta. Ese es el mejor socio, el peor socio que uno puede tener. Un socio que no invierte en nada, que no hace nada, que no aporta nada, pero te quita un 35%. Al final, el Estado, con los impuestos, termina ganando más que las empresas. Y mi jefe, cada vez que viene el mes de marzo, se pone de mal humor por eso. Le toca pagar los impuestos. Yo he estado que le digo una vez, pero bueno, jefe, haga una cosa. Usted, antes de pagar impuestos, usted denos unos bonos especiales. Así, en lugar de darle ese dinero al Estado, nos lo da a nosotros. Bueno, eso algún día se puede proponer, porque al final
el dinero que a uno le dan, uno lo ve, pero muchas veces el dinero que uno paga en impuestos no se ve revertido en nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque aquí no se ha desarrollado el estado de bienestar. Continuamos por acá entonces. Vamos a poner otra vez en modo de presentación. Maximizar los beneficios o utilidades puede ser de dos maneras. Yo incremento los precios yo incremento los precios. Pero si yo incremento los precios y los demás mantienen los precios iguales, pierdo mercado. Otra manera es incrementando los ingresos. ¿Cómo incremento los ingresos? Bueno, sacando nuevos productos, buscando nuevos servicios, pero a veces no es tan fácil. Otra manera es minimizando los costos. Mira, vamos a reducir los costos. Aquí tenemos un ejemplo clarito. El pollo y los huevos de mesa son alimentos fundamentales en la dieta nacional. Entonces, Toledano, desde que existe desde 1954, tiene 70 años y lo vendieron, lamentablemente vendieron esa empresa a un consorcio centroamericano y ecuatoriano. Cosas que pasan. Para ser sostenible en el tiempo, o sube los precios, o incrementa las ventas, o disminuye los costos. Subir los precios, olvídenlo, porque si Toledano aumentara los precios de los productos, Chon y Arce y los demás se quedan con el mercado. Incrementa las ventas, sí, sí puede incrementar las ventas si busca nuevos mercados. Por ejemplo, mercado de exportaciones. Lo otro que puede hacer es bajar los costos. Bajar los costos sí es más factible, pero bajar los costos implica tener dinero. Entonces, pero fíjense ustedes los desafíos que tiene la industria avícola, porque aparte de toda la competencia que existe en Panamá y que tiene un precio regulado y que también tienes la competencia que viene de fuera, por si no lo sabían, dentro del marco del Tratado de Libre Comercio de Panamá con Estados Unidos, hay que importar carne de pollo a Panamá. Desastre, una locura. ¿Qué le pasó? ¿No se puede conectar? No, es que yo estaba conectada, pero cuando bajé el número, usted estaba haciendo preguntas. Me salí en la llamada, no me di cuenta porque estaba... Bueno, perfecto. No hay problema. Entonces, el pollo en Panamá está regulado. Yo le pregunté una vez al señor Toledano, ¿cuánto ganamos con los pollos? No ganamos nada. Y entonces, ¿qué vendemos pollo? Tenemos que venderlo. Entonces, el pollo en Panamá en general no es rentable para los avicultores. El que es rentable es el pollo que viene en los cortes y viene empaquetado. Ese es el que le da ganancias a ellos. Exactamente. ¿Qué otro producto les da ganancia? Los que tienen valor agregado. Las alitas sazonadas, las milanesas. Eso es lo que les da valor a las empresas avícolas. Por eso es que todas tienen su planta de embutidos, que te hacen alitas, te hacen nuggets, eso es lo que les da valor a ellos. Es que nada se valoriza. Eso es el valor agregado. Nada, absolutamente nada. No, porque ellos utilizan hasta lo que es la merma que sobra, la muelen y al resto hacen los nuggets y hacen otros productos. Hasta la sangre la utilizan y las plumas. O sea que ahí no hay merma. Esa la conozco yo bien, bastante bien, de todos los procesos. Otra opción es buscar nuevos clientes o nichos de mercado, bueno, irse a vender a las judías, a los coches y todo aquello, ¿no? Clientes que son coches. Esa es una buena opción también. Una estrategia que aplicaron hace algunos años fue reemplazar este sistema de vacunación para los pollitos recién nacidos por una máquina vacunadora. Ya posteriormente se lo eliminaron. Ya la vacunación es de otra manera, pero en su momento eliminaste a toda esta masa de trabajadores y lo reemplazaste por una máquina. Y eso no es nada nuevo. Eso lo hizo la revolución industrial. Cuando la máquina de vapor y la hilandera Jenny, la spinning Jenny, todas aquellas máquinas que surgieron en esa época, reemplazaban una gran cantidad de trabajadores. Y hoy en día se sigue haciendo. Fíjense que hoy son máquinas mucho más sofisticadas, que ya hay montacargas inteligentes. Profesor, un ejemplo es que también en la manera en que ellos presentan sus productos, en el caso de los huevos, yo he notado que los de Toledano son los que vienen una cubierta de cartón y en el medio ellos se refrescan, como que no están calientes. Esos huevos duran más que los otros que vienen todos sellados, que creo que esos son los de, no sé si es el caribeño, pero esos no duran tanto. Entonces yo pienso que también es estudiar como al cliente para saber la verdadera necesidad. Y ellos venden más en los supermercados por la presentación de sus productos. Entonces también pienso que es algo, una manera de fidelizar los clientes, claro, estudiando realmente cómo ellos, lo que el cliente necesita. Bueno, y sin hacer cuña,
los mejores huevos de Panamá son los de Productos Toledano. Sin hacerle cuña, pero les comento, porque la planta más moderna de Centroamérica para empacar huevos la tiene Toledano, ahí en Río Congo, es decir, en Panamá Oeste. Entonces, por supuesto, que mientras una docena de arce avícola cuesta $2.15, la de Toledano vale un poquito más caro, pero es por eso. Tienen mucho más procesos, mejores procesos de control de calidad. Fíjense que en una época también lanzaron un envase llamado Claripac, ese ya desapareció gracias a Dios del mercado, pero porque yo argumentaba una vez, mira, el consumidor quiere comprar huevos, no está comprando envase, está comprando huevos. El consumidor que está claro, pero no, el consumidor que quiere, bueno, se le da lo que el cliente quiere, pero al final eso desapareció gracias a Dios porque ese envase es muy contaminante. A la otra parte. Así es. Entonces, otro concepto que es fundamental acá es el mercado. Estamos, señores, en una economía de mercado. Gracias a Dios. Estoy viendo ahorita en Paramount Plus una serie ambientada en la época de la Revolución Rusa. Cada vez que lo veo, o sea, es interesante, pero digo, estos tipos estaban fundidos. De verdad. O sea, ese es un sistema en el cual es todo a la fuerza. Y por eso construyeron el muro de Berlín, por eso hicieron todas las barbaridades que ustedes conocen. Un caballero en Moscú, el caballero, una cosa así. Es la historia de un conde que la familia perdió todo y lo tenían bajo arresto domiciliario en un hotel en Moscú. Muy bueno. Entonces, el mercado, no solamente el mercado de abasto de la chorrera, hay que entenderlo como un mecanismo a través del cual consumidores y vendedores interactúan. ¿Para qué? Para intercambiar bienes y servicios a un determinado precio. Ya está. Eso es lo que es el mercado. Por eso, más allá del mercado Panamá, está el mercado electrónico también hoy en día, está Amazon, está eBay, todas esas empresas de mercado en línea. Entonces, por la ley de la oferta, mientras menor es el precio de un producto, más unidades hay disponibles para la venta. Un momento acá. De acuerdo con la ley de la oferta, mientras mayor sea el precio, tengo que corregir eso acá. Mientras mayor es el precio, hay más disponibilidad para la venta. ¿Por qué? Cuando el precio es bueno, hay un estímulo, un atractivo para que el comerciante, el productor produzca. Sí, ¿por qué mucha gente quiere producir café geisha hoy en día? Porque se paga hasta $500 una libra del mercado internacional. Entonces, si yo fuera caficultor, trataría de producir puro geisha y venderlo en esos mercados. Ese es un bien que es distinto al que vende Durán. Durán vende un café de tierras bajas. El geisha es otra cosa. La demanda indica cuanto más alto sea el precio, menos van a comprar los consumidores. Eso es la demanda. ¿Qué pasaría si el día de mañana, por ejemplo, los vehículos esos chinos o esos Chang'an que hoy venden en $15,000 los vendieran en 7? Si los venden en 7, yo creo que todo el mundo se convence y se compra un Alsvin y ya. Y Toyota pasa la historia. ¿Se puede hacer? Lo han hecho antes. Los asiáticos son expertos en esas cosas. Cuando los carros Hyundai salieron a la venta, eran carros bien baratos. Costaban una tercera parte y después la mitad lo que costaba un Toyota. Hoy en día, ahí van. Hoy en día Hyundai no es una marca barata, es una marca comparable a Toyota. Yo la comparo, digo que es comparable a Toyota porque es una marca excelente. Ahora mira, aquí hay un dato curioso, ahora que habla de autos. Hacer un ejemplo, una comparativa. Mi hermano estudió su maestría en Francia, entonces cuando él regresa a Panamá, a él le llamó mucho la atención que aquí en Panamá los Audi son considerados autos de lujo. Y en cambio allá en Europa los Audi son los taxis. Son los normales. Son los carros cualquiera puede tener un Audi. Y él decía, wow, la comparativa, ¿no? Claro. Allá no se considera. No, son carros normales. Los de alta gama son los Mercedes. Ajá. Y los BM. Depende de la gama de Mercedes. Claro. Mercedes, y claro, la Mercedes claro. La clase media podía exactamente utilizar. Entonces, de acuerdo con esa interacción de la oferta y la demanda, se varía el precio del bien. Entonces, fíjense, aquí exclusivamente es el mercado. El mercado. Cuando haya gente dispuesta a vender un precio y haya gente dispuesta a comprar un precio, el mercado funciona.
Cuando hay regulaciones, aparecen las distorsiones en la economía. Y cuando esas regulaciones se mantienen por mucho tiempo, llámese subsidio, adivina qué pasa. Y hago este comentario porque los subsidios van a ir desapareciendo a partir del 1 de julio. Prepárese que ya lo dijo el hombre. ¿Cuáles son? Agua, Varios. gas, ciertos de educación. Yo les comento aquí, no es para alarmar a nadie, pero es para que estén preparados. El tanque de gas, yo estimo que puede llegar a costar $18, que vale $4.50 hoy en día. El chiquito, la 25. Y ese mismo. Exacto. Ya por ahí para que tengan una idea. Profesor, Dígame. profesor, un ejemplo también claro es que el mercado también hace que se abaraten los precios. Nosotros, por lo menos en la hotelería, antes se podían ver tarifas. Un hotel de 3, 4 estrellas podía vender fácilmente una tarifa de $120. Sin embargo, como hay tantos hoteles y todavía hay unos que han subsistido a pesar de la pandemia, han bajado sus tarifas los hoteles grandes como el Marriott, como el Riu. Y al bajar ellos las tarifas obligan a los demás hoteles que están en menor nivel, 3, 4 estrellas, a también bajar las tarifas para mantenerse competitivos. Entonces yo siento que el mercado también hace que los precios bajen. Exactamente. Por el libre juego de la oferta y la demanda. Eso es malo, eso es bueno. Exactamente. Ese es el precio del tanque de gas entre $18 y $20, porque además es un subsidio. Ya. El agua probablemente comienza a costar el doble. El Metrobús probablemente cueste el doble. El metro a lo mejor tarifa plana de $1. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque eso nos cuesta 2.400 o 2.500 millones por año. Entonces, este gobiernito que gracias a Dios, gracias Dios mío, que se termina el 1 de julio. Desastre. Endeudó al país. Hoy en día la relación de la deuda entre el PIB es de un 70%. Eso hace que hoy en día la deuda de Panamá es considerada como deuda basura, bonos basura. Es decir, que tienes que pagar unos altos índices de rendimiento para que la gente te pueda comprar esos bonos. Hay que esperar las señales. Ya dijo Chapman que hay que negociar con los organismos financieros internacionales unos $7.000 millones para este año. Sin embargo, después que ha habido una serie de sucesos que nos han ido ayudando. Uno, cuando habilitaron a Mulino para que pudiera correr las elecciones, los bonos tuvieron buena respuesta. Cuando lo eligieron también. Con la designación de Chapman también. Eso nos va ayudando también. Eso no lo entendí lo de Sharman. ¿Por qué en las noticias y todo? Que apenas Sharman fue puesto en esa posición, se disparó. Porque es considerado una persona seria. Sí. Por eso, es un economista serio. Es un economista así al estilo del presidente argentino, liberal. O sea, ahorita tuvimos un ministro de Finanzas que de verdad, con el debido respeto, se merece, pero no hizo las cosas bien. Sí, es que se lo merece. Bueno, miren, eso es, yo respeto a todas las personas, respeto, que no es fácil estar en esas posiciones, pero uno tiene que tener mucho carácter también. Sí. Como usted es ministro de Economía y Finanzas de un país, usted tiene que tener un carácter que, bueno, pues, hay que tener decirle que no, y que no, y que no, y que no, y que no. Lo que pasa es que a veces hay personas que están dispuestas a asumir un costo político y otras personas que no. Entonces, los que están dispuestos a asumir el costo político, mira, ya, no me importa, pero yo hice lo que había que hacer. A la larga la historia los termina. Ódiame, pero al final tenía razón. Entonces, como al señor Chichorro en su momento que lo odiaron, pero fue un buen contralor. Bueno. Entonces, aquí tenemos en esta gráfica la situación ideal es cuando existe el equilibrio de la oferta y la demanda. Donde la oferta es la línea roja y la demanda es la verdecita. Cuando eso ocurre, está todo excelente, se atiende la demanda del mercado. Por encima del punto de equilibrio ya pasan cosas difíciles, que no son muy agradables. Por ejemplo, cuando la oferta es mucho mayor que la demanda, entonces ya ahí hay un desequilibrio, hay un exceso de oferta. Y cuando hay un exceso de oferta, pasa lo que tú comentabas hace rato, que entonces los hoteles tienen que bajar considerablemente los precios hasta que se llegue a un nuevo equilibrio. Cuando hay, como pasado a principios de la pandemia,
una demanda altísima de mascarilla y no había mascarilla, el precio estaba por los cielos. Entonces, nada de esto es bueno. No es bueno ni el exceso de oferta, porque a la larga, cuando hay exceso de oferta, los productores se van retirando o van cambiando de rubro, y cuando hay un exceso de demanda, hay escasez. Y la escasez es una de las peores cosas que puede haber. Créanme, se lo dice alguien que la ha vivido. Otro concepto que estudiamos acá es la elasticidad de la demanda. Y en la elasticidad de la demanda lo que analizamos es cómo es el cambio de la demanda con respecto al cambio de precio. Entonces, planteamos modelos de elasticidad lineal y lo que hay que entender es lo siguiente. Se asume que la demanda solo cambia por el precio, no se consideran bienes sustitutos. Los bienes sustitutos, mire que golpean bastante todo esto, porque mira, la mantequilla subió de precio, usa margarina. La Coca-Cola está muy cara, compra Unicola. Compra la Unicola, que es más barata. Compra KR, que es más barata. ¿O cómo se llama la otra? La Bicola. No se consideran los ingresos del consumidor y no se consideran tampoco las necesidades del consumidor. Entonces, fundamentalmente hay tres tipos de elasticidad de la demanda. Una que es unitaria, quiere decir que el cambio porcentual en las unidades demandadas es igual al cambio porcentual de precio, que es elástica. El cambio porcentual en las unidades demandadas es mayor que el cambio porcentual de precio. Es decir, incrementa el precio y disminuye la demanda. Sí, elástica. Cuando es inelástica, quiere decir que el precio aumenta, pero el consumo no disminuye en esa misma proporción. Cuando es inelástico, el precio aumenta. Si tú, por ejemplo, pasaste de 100 a 110, el consumo bajó en menos de 10%. Eso es lo que te quieren decir. Cuando es elástica, quiere decir, aumenta un 10%, el consumo disminuye en más de un 10%. Así de sencillo. Cuando es inelástica, todo sigue igual. Cuando es unitario. Los precios de los medicamentos, no importa que suba, la gente lo necesita y lo compra. ¿Y para qué sirve esto? Para saber cómo afectan los cambios de precio a las ventas. Tenemos algún ejemplo. Vamos a pasarlo de largo. Esta parte de modelos económicos es interesante desde el punto de vista de reflexión. Entendiendo que cuando construimos un modelo, lo que hacemos es tomar un fenómeno real y analizarlo de forma simplificada. Y en economía aplicamos bastantes cosas en los modelos. Primero, aplicamos un concepto que se llama ceteris paribus. Es decir, mantengo todo constante y solamente cambio un factor. Eso tiene cosas buenas y cosas malas, pero los modelos son tan complejos que yo analizo solamente el efecto de un factor sobre un suceso. Se llama ceteris paribus. Cambio un factor y lo demás lo dejo todo constante. Entonces, con esto se hacen análisis y también se hace el ejercicio de predicción. Entonces, ahorita yo me imagino las cuentas que debe estar sacando Felipe, viendo por aquí, viendo por ahí, haciendo sus modelos, son modelos. Entonces, ¿por qué las señales de los mercados? Una persona seria, una persona responsable y de carácter. Que a lo mejor dirá, mira, hay que reducir esto. Y él lo dijo hace mucho tiempo y la gente lo ha ido siguiendo. Cuando yo me enteré que él había sido designado, yo dije, mira, excelente decisión. Y ya yo lo había escuchado de hace tiempo atrás, he venido siguiendo su comentario. Y bueno, mira, si lo dejan actuar, si le dan el debido soporte que tiene que darle, hará las cosas. Si de verdad se cumple lo que conversaron Bukele y Mulino, mira que Bukele ha hecho las cosas porque hay que hacerlas, con mucho carácter. Profesor, para agregar a esa opinión, yo considero que sí, la figura del señor Sherman es muy,
Es muy Eso importante, tenemos ¿por que qué? hablar Porque el más. señor no tiene ninguna Nosotros no cola de necesitamos, paja que le pisen y se ha sí, comportado durante todo este periodo como una persona íntegra. Y considero yo que él no va a aceptar un cargo en un gobierno que verdaderamente tiene demasiada expectativa sin no haber puesto sus puntos sobre la IES. Entonces, por esa parte sí creo que el señor va a poder hacer un buen trabajo y creo que lo van a dejar trabajar. Porque sí, no estamos, por lo menos yo era una que no estaba de acuerdo con la candidatura de Molino, pero el señor está poniendo personas estratégicas en puntos estratégicos, entonces Siendo eso es gente bien visto valiosa. desde afuera, ajá. Ujú. Eso es muy bien visto desde afuera y como dijo no sé cuál de las compañeras, los simples nombramientos de su gabinete hasta el momento, o sea, el señor todavía no ha entrado, pero con las personas que ha puesto en lugares estratégicos y capaces, está cambiando la visión de un Panamá afuera y creo que eso va a ayudarnos bastante a nuestra economía. Así es. Entonces, por ejemplo, la presencia de Chapman, que es un tipo que viene es del sector privado. Creo que es el primer cargo público que va a tener en su vida. Ya su papá estuvo allí también. Su papá fue ministro de Economía y Finanzas hace muchos años. Tiene figuras del mundo empresarial. Algunos no son políticos. Y eso es bueno también. Es una señal muy interesante que tenga gente técnica que quiera hacer las cosas. Ha puesto, por ejemplo, en un ministerio importante, que es en un cargo importante, que es el Senado, a una persona formada también. Y así esperemos que esos nombramientos sean exitosos y que también que la ciudadanía colabore. Yo, sin que me quede nada por dentro, yo no conozco cuál es la posición que ustedes tengan, pero yo no comparto para nada lo que hace el Suntra, está cerrando calles ni nada. La verdad que no. En absoluto. Esa no es manera, porque afecta a la ciudadanía en general. Entonces, vienen medidas duras y tenemos que darle apoyo y entender que las cosas vienen y son necesarias. Es como una quimioterapia. Una quimioterapia es un tratamiento muy radical, muy fuerte, pero es necesario. Entonces, dentro de los modelos económicos tenemos modelos teóricos y modelos aplicados. Estos teóricos implican conceptos y relaciones. Puede o no se puede contratar con la realidad. El empírico es el más interesante. ¿Por qué? Porque en el modelo empírico utilizamos estadísticas y utilizamos econometría. Entonces, con la estadística lo que hacemos es tenemos el montón de cifras. Por ejemplo, ahora que salgo de acá, otra clase, yo les mostré las estadísticas del censo a los alumnos. Les miren, analicen ustedes las estadísticas del censo. Miren que la mayor parte de la población de Panamá, de la República, vive en un área pequeñita. Vive entre Panamá Oeste, Panamá y Colón. Entonces, y si uno analiza otros datos, como que, por ejemplo, la mayor cantidad, el mayor aporte de bienes y servicios al PIB de Panamá viene de la provincia de Panamá, uno dice, bueno, wow, ¿qué está pasando acá? Entonces, hay dinero, hay riqueza, pero la mayor cantidad de esa riqueza se genera en la provincia de Panamá y en un área pequeñita. Y por eso ustedes ven que en la mañana viene gente de Panamá Oeste, de Panamá Norte y de Colón y todo hacia Panamá, y por eso Panamá colapsa. Porque casi toda la actividad económica está concentrada en un área pequeñita. Gracias a Dios que yo no trabajo en la zona bancaria. No, sí. ¿Tú trabajas en la zona bancaria? ¿Y por qué te ríes? ¿Dónde trabajas? No, yo trabajo ya, no, gracias a Dios. ¿Tú trabajabas en la zona bancaria también? No en la banca, pero o sea, en esa zona. En esa es zona. fuerte. Fuerte. Entonces yo vivo en Panamá Oeste y como mi oficina no queda todavía en un sitio bueno, entonces ojalá que no nos mudemos de allí o nos mudemos a un lugar mejor todavía desde el punto de vista de la vialidad. Cuando no hay tráfico, 45 minutos. Qué delicia. Antes de que desbarataran la Interamericana con el metro, en condiciones normales 1 hora y los viernes 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Todavía no, pero hoy en día son 2 horas el retorno y los viernes es fatal. Dígame ayer que fue ese aguacero. Profesor, Dígame. buenos días. Buenos días. Yo vivo en el área oeste y créame que ya por horas no se puede contar los tranques para el oeste, porque tanto te puede tomar 2 horas para ir
te puede tomar 3 horas para regresar. O sea que mínimo son de 5 a 6 horas que tienes que tener los fines de semana, jueves, viernes, que son los días más pesados, y en la mañana es algo horrible. Y ahora con toda la carretera desbaratada, créanme que eso no es tener calidad de vida, vivir para el oeste y trabajar en la ciudad de Panamá. Es algo tenaz y horrible. Es un desgaste físico. Bueno, mírame las ojeras. Mírame las ojeras también. No, Estas no son de gratis, ¿no? ¿Usted vive en el oeste, profe? Sí, yo vivo en el oeste. Pues digo que eso no es de mire, gratis. ¿en qué lado? ¿Arraiján? En la Raiján. Bueno, yo soy de Chorrera Centro, así que yo estoy más peor que usted. Está peor que yo, exactamente. Ay, a mí me agarra desde Costa Verde. Desde ahí se comienza. Así es. Es algo horrible, la verdad. Pero bueno, es el diario vivir de nosotros hasta que tengamos nuestro tren. Exactamente. Profe, Dígame. pero no crea, yo soy del área este y para allá vamos también con la misma cantidad de tiempo. Claro, de repente no tanto como ustedes de Panamá Oeste, pero acá también se forma un tranque bien feo, profe. Esto para acá, yo digo que para acá va a ser también como Panamá Oeste, porque está creciendo el tema de barriadas y mucha gente también se está mudando para acá y no se da abasto con las 2 vías que tenemos. Claro. Por eso es que ojalá que lanzaran el metro, no hasta Chorrera solamente, hasta Capira. Pero ya hacia Capira ya sería ya otro tipo de proyecto. Hasta la Cabima es metro normal. Y ya pues la otra línea definitivamente hay que llevarla hasta Pacora. Es que ya eso ya es. Es más, ya están haciendo hacia Chepo cualquier cantidad de barriadas. Pero por lo menos que tú lo hagas hasta Pacora, mejora bastante. Y eso vendrá. Créanme que eso vendrá. Entonces, tenemos otro modelo que vamos a presentar rápidamente por acá, que es el modelo de relación de gasto-ingreso. Un modelo económico del comportamiento del gasto del consumidor puede expresar la idea de que el gasto en el consumo de una familia está relacionado directamente con su ingreso. Esta relación entre gasto e ingreso se puede expresar conceptualmente, pero también se puede expresar desde el punto de vista matemático. ¿Qué fuera lo ideal? Lo ideal, miren, lo ideal. Lo ideal es que el ingreso de una familia, el 30% fuera para pagar la vivienda y el 50% para el resto de los gastos y el 20% fuera ahorro. No te rías, porque eso no se cumple actualmente con los salarios que nosotros ganamos, pero eso fuera lo ideal, que si uno ganara $1,000, uno pudiera guardar 200 en el banco. Fueran 2.400 todos los años. Ay, en 5 años tienes $12,000 y con esto pagas. No es imposible, se puede, pero también hay la otra variable de las eventualidades. Ahí es donde uno... Pero es que, a ver, ahí es donde entra el presupuesto de uno. Uno no debería, o por lo menos, si sabes que ganas tanto, deberías poder presupuestarte dentro de tus gastos. Pues tú no puedes aumentar tus gastos y tener menos ingresos. Ahí es donde te vas a pique. Claro. Y en eso tienes que hacer la planificación de medicina, comida, gastos fijos, eventos, salidas y esto, ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros preferimos mejor endeudarnos más y disminuir nuestros ingresos que aumentarlo de alguna manera. Igual el país no está como para aumentar en este momento porque no hay forma. Los que tenemos un salario fijo específico mensual estamos buscando ver. Pero dentro de todo, profesor, sí es, o sea, uno debería aprender, y eso no te lo enseña en ningún lado, a planificar tu día a día, tu mensualidad. Eso deberíamos enseñarlo en matemáticas desde que están aquí los niñitos. Pero saben, pero también hay una variable que aunque no le echemos la culpa a la pandemia, pero también. Profe. Ajá. No estoy en contra de lo que dice mi compañera. Es cierto, uno debe de aprender a manejarse entre lo que uno cobra con los gastos, pero créame que lo que uno compraba con $100 en un súper hace un año atrás, no lo compras ahorita mismo a ese mismo valor. Y estás en el mismo salario. O sea, ¿cómo tú puedes manejar un salario que no te suben ni $5 al año y te mantienen en un salario base y todos los meses la comida sube? Y si con $100 hacías, dentro de 6 meses son con $200 y compras lo mismo y no te alcanza y estás cobrando lo mismo. A veces Totalmente, compañera.
a veces es fácil decir que uno se aprenda a manejar con lo que cobra, pero la calidad de vida que tenemos ahorita mismo y el altísimo costo de la vida a veces no nos los permite. Y bueno, ¿qué nos toca? Encharcarnos, endeudarnos. A veces uno no quiere, pero la necesidad obliga. Totalmente, lo que dice mi compañera es, yo por lo menos tengo un bebé de 2 años que ni siquiera está yendo a escuela. 2 años y vivimos 2 adultos en la casa. Y por quincena nosotros podemos estar haciendo entre 185 a $200 de súper y llevando meramente lo necesario, o sea, súper para la quincena, las necesidades de lo que pide mi niño, pamper, leche, no sé qué, frutas, vegetales, etcétera. Ni siquiera dándose el lujo de qué sé yo, nosotros no consumimos sodas, chiwis, papitas, millo, lo que pudiera, digamos que inflar el costo, ni siquiera es así. Y claro, es un súper alto porque yo por lo menos provisiono para que toda la quincena nos alcance la comida. Porque, ajá, daría lo mismo de que yo pueda hacer un súper de 100, 120, $130, pero a mitad de quincena voy a tener que volver a comprar carne, pollo, etcétera. O sea, es lo mismo que nada. O van a haber días en el que comamos en la calle y es lo mismo que nada. O sea, lo que me costaba antes hacer un súper de 130, hoy en día estamos tocando los 200 y meramente lo necesario. O sea, es algo que uno no lo ve, uno no lo ve de a poquito, pero el que va constantemente todos los meses, todos los meses, todos los meses, tú dices, coño, el mes pasado me gasté $100 o 150. Este mes, coño, subió a 200. El siguiente mes a 220, pero son $20. Uno dice, son $20, pero a la larga va incrementando 40, 60 y compras menos cosas y es más plata. Todo es así, menos cosita por más plata. Y claro, hay personas que, digamos, la mayoría de las personas no tienen un salario arriba de $1,000. La mayoría tienen el salario base que considerado que es muy bajo versus la calidad de vida, porque digamos que el que vive en el oeste o donde sea que vivas, primero tienes que sacar 15 días de pasaje o combustible. Como dice mi compañera, las horas de tranque son una cosa. Yo nunca me he puesto a sumar cuánto uno se gasta en gasolina. Y yo también vivo en Chorrera. Yo me tiro de 4 a 5 horas manejando. 2 y tanto de ida, 2 y tanto de vuelta. Y eso es gasolina gastada. Digamos que la hipoteca que tengas que pagar. Si el que tiene el niño en el colegio y el colegial digo, ajá, el colegio, el colegial, el desayuno, o sea, no alcanza, no alcanza. Y yo no entiendo cómo sigue subiendo la canasta básica, los servicios, todo lo incrementan, pero nuestro salario sigue siendo el mismo. No hay una ley que diga, sabes, que así, que vaya como al hilo y que nos posicione mejor, porque nosotros podemos tener cualquier cantidad de plaza de trabajo, pero si pagas 700, $750 no alcanza para nadie. O sea, es como desmejorarnos la calidad de vida más de lo que ya nos la están quitando en tranques, en carreteras dañadas, en horarios tarde de llegar y salir de la casa. Es horrible. Muy bien, muchas gracias. Por aquí tengo la manito levantada de Yorixis Pinilla, por favor. Profesor, disculpe que le haga un cambio radical al tema para hacer una pausa. Tengo tres compañeras que están en mi mismo caso. Yo soy la persona que conversó con usted anoche, de que salimos en su lista de asistencia, pero en nuestro horario estamos en otra materia con el profesor Mario Erazo, creo que es el nombre. ¿Usted podría pasar lista para saber si ellas también están o verificar si ellas también están con usted en el salón? Ella se llama Gabriela Otero. Tengo a Ella no está Vanessa. acá. No Ella no está está acá. acá porque ella se comunicó conmigo anoche. Vanessa De todas Rayford. maneras, déjame buscar aquí el Excel con la lista para Ajá. darte la respuesta. Dame un segundo mientras el Excel abre. Ajá. Está Vanessa Rayford y está Durbis. Vanessa, me parece que no está. Ya voy. No, Vanessa no aparece acá. Durbis Moreno sí aparece. ¿Quién es la otra? Gabriela Otero no está conmigo tampoco. Ok, listo. Gracias, profesor. A la orden. Ellas deben solucionar su situación y saber si están allá o están acá. Tiene que ser un Y tema ya de... en mi caso, como le indiqué anoche, yo me conecté en esta clase hoy, pero yo pienso ir el lunes a la universidad a ver en cuál salón es Perfecto. que por fin estoy yo. Muy bien, cómo no. Listo, gracias, Estamos profe. a la orden. Bye. Entonces, me acaban de dar varios elementos interesantes ahorita en la discusión y voy a tratar de dar respuesta. Número 1.
Por una parte, sí es cierto que si se sube el salario, hay muchas pequeñas y medianas empresas que no están en capacidad de pagarlo. Pero también, sí. Entonces, ahí es cuando uno tiene que preguntarse, ¿qué hay que hacer para mejorar la productividad de esas empresas? ¿Qué es lo difícil? Eso es lo difícil. Y lo otro también es que si seguimos ganando salarios más bajos, o sea, mejor dicho, nosotros estamos ganando menos hoy en día en términos reales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el incremento de los precios de la canasta básica hace que nuestro salario real sea cada vez menor. No es posible que yo gane lo mismo que hace 5 años atrás. Hace 5 años atrás costaba el litro de gasolina 80 centavos, hoy vale 1,5 y va a estar hasta 1,50. Entonces eso ahí golpea bastante. Lo otro es que toda la comida sí es verdad que ha subido. Solamente se ha mantenido estable. El pollo, los huevos que costaban 1,87 pasaron a 2,25 así sucesivamente. Toda la comida. Ayer me quedé sorprendido cuando compré ¿cómo se llama? La ropa vieja en 7.80 el kilo. Eso costaba 6 y algo. La babilla, que era un corte de carne que podía comprar en el pueblo, desapareció prácticamente. Ahora tienen que comprar carnes de casi $9 el kilo. Entonces, es difícil cuando tú tienes unos hábitos alimenticios cambiar esos hábitos radicalmente. Cuesta. Créanme que al consumidor le cuesta cambiar de hábitos alimenticios de esa forma. A mí me cuesta, por ejemplo, dejar de moverme en carro para moverme en transporte público. ¿Por qué? Porque en condiciones normales, cuando te tardas 1 hora en el carro, el transporte son 2. Y llegas golpeado, entonces, y lo que dijo por ahí, la calidad de vida ha disminuido. Entonces, porque hay una cosa que no se ha construido hasta ahora, no se ha construido el estado de bienestar aquí en esta sociedad. No existe estado de bienestar. Un estado de bienestar bien montado, como el que hay en algunos países de Europa, eso es excelente. Hablo del caso de España porque es el que yo más conozco. Usted en España paga su seguro social, usted tiene unos tremendos centros de salud donde usted va, bien mantenidos, bien hechos, y usted le hacen todos sus laboratorios y todas sus cosas allí. La atención primaria. No hay que ir a la caja del seguro social, se va a los centros de salud. Entonces, los centros de salud también tienen jerarquía. No, que estos exámenes no los hacemos acá, los hacen en tal institución. Entonces te mandan para allá. Y si es un examen de más nivel, es en los hospitales. Van por nivel. Y eso funciona, hasta ahora funciona. Otra cosa que funciona muy bien es el transporte. El transporte funciona porque tienes buenos autobuses, que es el mismo Metrobús, por cierto. El mismo autobús, pero de servicio funciona diferente porque hay otros elementos que se han desarrollado. Se ha desarrollado una cultura de respeto. Usted llega a la parada, hace su fila, usted está de primero, usted se monta de primero. Acuérdense cómo son las paradas en la estación por ahí por los Andes, que la gente se cae a golpe para montarse en el Metrobús. Eso no existe allá. Lo otro que tampoco hay es que nadie se sube por la parte posterior. Se sube por la puerta trasera el que viene en silla de ruedas. Y cuando hay una persona en silla de ruedas, el autobús vira un poco, se inclina un poco hacia la derecha para que quede a nivel de la acera, baja a una plataforma y la persona se puede subir con su silla de ruedas. Y tienen un torniquete, un punto de pago en la parte posterior y la persona pasa su tarjeta. Ahí nadie se está colando en el Metrobús. Entonces, eso hace que el servicio funcione de mejor manera. Lo otro es, en las ciudades grandes tienen buen metro, tienen ferrocarril, tienen tranvía, tienen todo eso. Entonces, nosotros deberíamos tener el metro de hace 30 años atrás, cuando planificaron Chorrera, todo aquello. Lo están haciendo ahora, bueno, ojalá, por eso digo, ojalá lo lleven hasta Capira como un tren de cercanías. Ojalá que toda el área metropolitana del Pacífico disfrute de esa conexión para que nosotros mejoremos la calidad de vida y no gastemos un platero todas las semanas en gasolina. Pero fuera de eso también hay que descentralizar las regiones y propiciar que se instalen empresas en Chorrera, que se instalen empresas en Arraiján, que se instalen más empresas en Capira y en todos y cada uno de los lugares de la geografía nacional. Entonces, pues digo que es una respuesta compleja. Hay que subir los salarios, por supuesto que hay que subir los salarios, pero no solamente subir los salarios, es también incrementar la productividad en las diferentes empresas, en las empresas agrícolas. O sea, que es una tarea bien compleja. Entonces, en economía las cosas son complejas por eso, porque si incrementamos los salarios y no incrementamos la producción, vamos a seguir con el mismo problema, vamos a tener más inflación. Si hay mucho crecimiento del empleo, también viene inflación.
Entonces, hay un nivel de desempleo, que es un nivel de desempleo de equilibrio, que es el que permite tener la inflación controlada. O sea, es cuando las personas que diseñan las políticas públicas tienen que pensar, ¿qué hago? ¿Tengo una inflación baja o un desempleo bajo? Entonces hay que buscar, eso es lo difícil, buscar qué es lo mejor para el momento. Adelante, Cañizales. Una consulta, profesor. En el caso de las empresas que han incrementado su trabajo, pues, sus operaciones, mejor dicho, y no incrementa lo que es la mano de obra, por el tema de que, pues, ya como todos hacemos de todo después de la pandemia, pues se mantienen con la misma cantidad de personal y no ¿sería inflación también? Perdón, que no escuché muy bien la última parte. Sí, eso también sería una inflación dentro de una empresa. Veamos un poco cómo funcionan esos temas. ¿Qué tenemos actualmente? Hoy en día lo que se tiene es que hay un desempleo alto, ¿cierto? Cuando tú tienes una cifra de desempleo alto, las empresas tienen una alta oferta de trabajo, tienen mucho de dónde escoger. ¿Qué hacen? Muchas veces agarran y liquidan a la gente que gana salarios altos y lo reemplazan por gente que gana mucho menos. Entonces, y lo otro que también se sucede en estos momentos así es que se incrementa la explotación del patrono hacia el trabajador. Entonces, aquí yo te ofrezco que ganes $900 y hacer el trabajo que hacía 3 personas. Tómalo, déjalo, porque si tú no quieres, tengo 40 esperando aquí para esa plaza de trabajo. No sé si con esto he respondido tu pregunta o no. Bueno, me parece que eso es lo que viene pasando en las empresas ahora, que pues después de la pandemia todo el mundo hace de todo y ellos se economizan en un puesto, ellos colocan una persona que haga esos 2 puestos. Le suben un poquito más de salario, pero no se ahorran todavía una parte del otro salario del otro puesto. Se me parece que eso pues también es negativo. Sí hay mano de obra, pero ellos prefieren mejor economizar esa parte de lo que es la planilla. Entonces, más o menos como eso es lo que entiendo yo de la inflación también en el tema de las empresas actualmente. Es que, profesor, es eso lo que yo mencioné hace rato. O se pierde, o desaparece la empresa, o desaparece la empresa, o toma medidas drásticas. O la empresa decide ganar menos para poder seguir avanzando. Justamente ahí está lo difícil. Pero si seguimos pensando como empresas, solamente nada más hacer el mercado interno, tenemos todas las de perder. El mercado interno es muy pequeño. Los asiáticos, los tigres asiáticos nunca pensaron solamente pensaron en el mercado interno. Ellos primero crecieron muy fuertemente y lograron captar mercados internacionales. A medida que fueron exportando y produciendo más y ganando más dinero, fue como lograron fortalecer el mercado interno. ¿Por qué? Porque a medida que fueron creciendo comenzaron a pagar más, mejores salarios a sus trabajadores, mejorar sus condiciones de vida y posteriormente su mercado interno se convirtió en un mercado interesante, como es hoy en día en Japón, en Corea. Tienen buenos niveles de vida, pero les costó bastante. Les costó sacrificios fuertes. Dígame en Singapur, hasta lastigazos. Es fuerte, pero ha dado su resultado. Entonces, lo que pasa es que nosotros a veces queremos vivir nuestra vida hoy. Entonces, a veces, yo creo que a la generación nuestra nos toca un sacrificio fuerte. A la mía, a la de usted y a la que nos toca un sacrificio fuerte. Dice que en Japón se sacrifican las primeras generaciones de una familia. Cuando están comenzando, que son muy de bajos recursos y ellos se reúnen entre sí y quieren ser la primera generación que toma la decisión de emprender alguna empresa, se sacrifica. Y sus ganancias no la van a ver ni sus hijos, sino los nietos. Exactamente. Y ahí es donde empieza y cambia todo lo de tu generación. Pero es eso, o sea, tienes que hay muchas cosas que tienes que ver para poder llegar allá. O sea, no solamente claro. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día también con esos países industrializados ya? Ahora está pasando el fenómeno contrario. Que ya ellos no conocen los sacrificios que hicieron sus abuelos. Exacto. Y están viviendo la vida loca como están viviendo los europeos y la gente de países desarrollados. Creen que ese estado de bienestar llegó por obra y gracia del Espíritu Santo y no tienen en la mente que costó 2 bombas atómicas, costó dos guerras mundiales, costó hambrunas y todo eso. No lo entienden porque han vivido una época de abundancia.
vámonos a un ejemplo local, Estrella Azul. Estrella Ajá. Azul empezó, o sea, fue por el señor Chiari, y Ajá. cuando él se muere, Ujú. o sea, él tenía dentro de la parte de directivas a nietos, pero ninguno dio la talla como para ser el presidente de la empresa. Y al final, ¿qué se tomó la decisión? ¿Sabes qué? Vamos a vender la empresa. Que eso fue lo que hicieron los hijos y los nietos. Sí, señor. Y ninguno pudo manejar la empresa, como lo había hecho el fundador original. Muy triste, pero fue así. Y así muchas empresas familiares las han vendido. Vendieron Café Durán, vendieron Toledano, vendieron Bonla, vendieron Estrella Azul, vendieron El Machetazo, vendieron El Rey. Entonces esas empresas las han vendido. Vendieron Pascual. Ahora se llama Empresa Panameña de Alimentos que agloba Gold Mills, agloba Café Durán y agloba Pascual y la fábrica de pastas. Ahora es Empresa Panameña de Alimentos. Pero bueno, es así. Esas generaciones no miraron atrás, no vieron el sacrificio que hicieron los abuelos y ya vendieron. Y como decían el proverbio árabe por ahí, mi abuelo andaba en camello. Yo anduve un tiempo en camello y después en Rolls Royce, mi nieto anda en Rolls Royce. Pero a lo mejor mis bisnietos van a andar otra vez en camello, porque los tiempos difíciles generan hombres fuertes. Los tiempos fáciles generan hombres, como dicen por ahí, viva la pepa. O sea, tranquilazo. Que esa expresión, por cierto, viva la pepa, está mal interpretada. La pepa era la Constitución Liberal de 1812, una excelente constitución que hubiera permitido preservar la integridad del Imperio Español. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, el monopolio. El monopolio es algo que para algunos es muy bueno, para otros es maluco. ¿Por qué? El monopolio implica que solamente hay un productor. Ese productor domina el mercado y se come a todos los pequeños. Es como, por ejemplo, que Estrella Azul, una empresa emblemática de acá de Panamá, más adelante se comiera a Bonla y a la Chiricana. No queda nadie y yo establezco el precio del producto lácteo de Panamá. Porque la Cervecería Nacional se comiera a Barú y ya se acabó. ¿Existen monopolios en Panamá? Por supuesto que los hay. Copa es un monopolio de Panamá. Ahorita no hay monopolio en telecomunicaciones, pero hay dos actores nada más. O es Tigo o es Más Móvil. Ya. Y nos tienen sometidos con los precios. Cuando estaba Claro te daba el teléfono. Renovabas el plan. Ahora tienes que pagar una inicial y sigue siendo más barato renovar el plan que comprar un teléfono nuevo en Panafoto. Pero ya no te lo dan, ahora lo pagas. ¿Y por qué? Porque ya tienen un actor que se fue, que se lo comieron y que ahora el poder de cada uno de esos productores es más fuerte. Ahora bien, Milei dice que no. Milei dice que el monopolio es bueno porque tú concentraste los recursos y permitiste, entre otras cosas, que la producción se incrementaran los niveles de productividad y que se rompiera la trampa malthusiana. Eso dice él. Yo respeto lo que él dice, por supuesto. Algunas ideas que él tiene las respeto, pero otras no estoy de acuerdo, pues ya está. Más, usted pone a dos economistas a conversar y a lo mejor están de acuerdo en la mitad y en la otra mitad no están. Y eso teniendo la misma corriente, siendo capitalistas los dos. Porque si son capitalistas y un socialista no se van a poner de acuerdo nunca. Ahora, socialismo no sirve para nada. Para nada. Para nada. Eso es lo peor que han podido inventar. Eso es una plaga porque hasta niega la existencia de Dios, nada más y nada menos. Entonces, en la competencia monopolística existe una gran cantidad de empresas con productos que son sustitutos, pero con cierta diferenciación. Ah, sí, sí. Sí, sí la cambié. Estamos en la 32 todavía. Sí, sí, estamos allí, lo acabo de cambiar. ¿Qué supone? ¿Qué sucede? Perdón, que cuando hay productos similares, pero tienen cierta diferenciación, la gente mantiene su cuota del mercado. Y tú sigues allí porque no hay más. De repente son productos similares, pero vamos a suponer que Estrella Azul solamente produjera leche tipo A y las demás produjeran la deslactosada y todo lo demás. Son similares, pero no son sustitutos entre sí.
Entonces, la gente que le gusta la leche A, la leche con grasa, sigue comprando Estrella Azul, y la gente que le gusta la tostada sigue comprando Bonla y así sucesivamente. Es una competencia monopolística. Tenemos otro modelo que es el modelo de oligopolio. Entonces, es un monopolio en el cual existen pocas empresas. Entonces, aquí hay monopolio y hay oligopolio. Oligopolio es lo que acabo de mencionar, las telecomunicaciones. Oligopolio tiene la Chiricana, Estrella Azul y Bonla, son un oligopolio. Oligopolio tiene Cervecería Nacional y Cervecería del Barú. Son dos nada más, aunque la proporción es 2 tercios a 1 tercio. O sea, la Nacional tiene 2 tercios del mercado y el otro tiene 1 tercio. Pero son oligopolios. En ese caso son bienes homogéneos, cerveza. Y puede haber cierta diferenciación también, en el cual hablamos de un oligopolio diferenciado. Ahora, ¿es bueno o es malo? Para el empresario es excelente. Todo empresario quiere tener un monopolio. Todo, no nos quedemos a pasiones. Todo empresario que quiere ganar plata, más nada. Olvídense de eso. Eso es lo que él quisiera, pero para el consumidor no es lo mejor. Ahora, es posible también que tengas una economía totalmente abierta, donde tengas un monopolio nacional, pero también permite las importaciones. Y eso es bueno también. ¿Por qué? Porque el nacional se va a ver obligado a estar mejorando, a estar innovando para protegerse de la competencia que viene de fuera. Entonces, es bueno. Algunas veces hay que tener monopolio. Por ejemplo, las redes de agua potable son muy costosas. Y las redes de servicios públicos son muy costosas. Entonces, a veces no queda sino monopolio. Tengo acá un par de artículos que yo no sé si los he publicado en la plataforma. Tengo un artículo que se llama Las distorsiones del gasto público en las últimas 5 administraciones del periodo posinvasión en Panamá, que fue escrito por un profesor de la Universidad de Panamá ya jubilado, el profesor José Torres. Tiene artículos muy buenos. A mí que me gustó mucho de él es que él decía que el problema de la economía nacional tiene raíces estructurales, que es lo que dice acá. Entonces, que es una economía netamente de puerto, es una economía de logística, de servicio de logística, y que hay que fortalecer duro el sector primario, que no hay industria. Hay una industria manufacturera que permita colocar bienes de alto valor en el mercado internacional. ¿Qué exporta Taiwán? Chips, nada más y nada menos que chips. ¿Qué importamos acá? Piña, café. Y ojo, no es malo importar bienes agrícolas, no es malo, pero son bienes de bajo valor. Entonces, cuando uno ve lo que cuesta un container de piña, lo que vale un container de chips, hay una disparidad gigantesca. Entonces, los países que hoy en día son ricos y son potencias y son desarrollados, tienen exportaciones de bienes de altísimo valor. Por ejemplo, Corea nos exporta celulares y carros, nada más y nada menos. ¿Cuántas piñas hay que vender? Una piña vale un 50 centavos. O $1, vamos a redondearlo a $1, o $2, las grandotas hermosísimas, esas que son de exportación. Hay que vender como 100 piñas para tener un celular más o menos. Eso es lo que se llama la relación de intercambio, así que no es tan fácil tampoco la cosa. Otro artículo que yo he mandado que tengo es que verificar, o bueno, ustedes también lo pueden buscar. Buenos días. Es este análisis estructural de la economía panameña a través de las tablas Input-Output. ¿Por qué la contracción económica está entre las más fuertes de la región? Y esas tablas Input-Output es un modelo que se utilizó para comprender el modelo de Heschel-Ohlin y poder dar explicación a la paradoja de Leontief, que la vamos a ver más adelante. Leontief, que tiene nombre así ruso, entonces ¿qué era? Él estaba en Estados Unidos. No estaba en la Unión Soviética, estaba en Estados Unidos. Hizo un análisis sobre la economía de Estados Unidos, muy interesante, se llama la paradoja de Leontief. Y el otro es el consumidor turístico y la teoría microeconómica. Entonces, muchas gracias por su atención. Quedo atento si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, alguna duda. Ustedes me dirán. Antes de que se nos termine el tiempo ya de... Fíjense entonces que haciendo un resumen, esta ciencia no es difícil, pero tiene muchísimas complejidades. ¿Por qué? Porque las decisiones que se toman
involucran a la población. Si la gente no está de acuerdo con que le quiten el subsidio, nos van a salir a quemar llantas y a cerrar las calles, pero lamentablemente habrá que hacerlo. Vamos a tener tanque de gas a 18, vamos a tener el agua más cara, los servicios más caros. Pero ojo, hago esta reflexión. Realmente el impacto del tanque de gas que se suba de 4.5 a 18 tampoco es un impacto tan fuerte. Uno le impacta porque, ¿cómo que no? Si sube $13.5, pero ¿cuánto dura un tanque de gas? ¿Ah? Un mes. A mí me dura 20 días, profe. A mí me dura 20 días el tanque de gas, imagínese. No, ok. Entonces, tampoco es tan fuerte el impacto. Más ha impactado el costo de la gasolina que lo que es impactar el costo del tanque de gas. Es más, la gasolina impacta más que el precio de la energía eléctrica. Sí. Pero cuando la gente le hablan de la luz, uno se horroriza. La luz está subiendo de precio. Pero las gasolinas nos la suben cada 15 días y nosotros estamos calladitos ahí. No decimos nada. En cambio que los aumentos de las tarifas de luz cambian cada 6 meses. Y sí nos quejamos por la luz, pero no nos quejamos por la gasolina. Los que les gusta tomar licor no se quejan para nada de que la cerveza costaba $3 el cipá y ahora cuesta casi 5. Yo no escucho que se estén quejando. Nos quejamos de ciertas cosas, pero de otras no nos quejamos. ¿Por qué? Porque ahí están nuestros hábitos y nuestras preferencias. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Algo, pero ya se me fue. Era algo con la gasolina y se me fue. Que la gasolina, la elasticidad es menor. No, la gasolina era con la luz. Ajá. Profesor. Un fenómeno últimamente con las empresas. Y lo he notado esta semana específicamente. Ahí están. Sí, adelante, Marixa. Profesor, ¿alguna tarea pendiente esta semana? No, por ahora no. No. Ah, ok. No tenemos tarea. Ok, profe. Gracias. Bueno, entonces el próximo sábado también tenemos la sesión virtual. Porque en teoría esta sesión de hoy era presencial, de acuerdo al calendario, pero entonces la semana que viene es virtual porque así lo dice el calendario, así cumplimos con todo, así que todo tranquilo. De igual manera yo vengo, estoy acá a la hora convenida. Grabé la clase, voy a dar por concluida la grabación, la voy a subir en YouTube, la voy a colocar allí para la gente que no pudo asistir, que se incorporó tarde. Así que bueno, ya los dejo, ya me toca retirarme. Les deseo que tengan un excelente sábado y vayan con Dios. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, profe.